Amén. Amén. Gracias a Dios. Hoy les traigo una enseñanza muy linda que el Señor me inquietó en las Escrituras. Y es acerca de una mujer que no era judía. Amén. Y pasó a ser parte del linaje del Señor Jesucristo. Amén. Yo me acuerdo una vez cuando yo estaba joven que traje a mi suegra a este país, me decía una hermana: usted es Ruth, hermano Fanor. Ruth. Hasta que leí la historia de Ruth. ¿Y quién era Ruth? Eso hace muchos años atrás. Y una historia muy linda, porque a pesar de que tiene empieza muy trágicamente, tiene un final muy feliz, y vamos a ver qué nos quiere dar el Señor y qué podemos absorber de ella. Amén. Amén. Pero antes de empezarla, lo central de la historia es: el Señor redime, el Señor rescata. Amén. Estábamos diciendo que el Señor me había inquietado con la historia de Ruth. Me acuerdo que hace muchos años atrás el Señor me dio el privilegio, el Señor me dio el privilegio de traer mi suegra a este país. Vivió con nosotros 17 años. De hecho, ella me crió a mi hijo. A veces las abuelas son más mamás que la misma mamá, porque crían a los hijos, son más madres. Amén. Y estuvo 17 años con nosotros hasta que partió con el Señor. Amén. Y entonces yo me acuerdo que una vez en la iglesia, hace muchos años, me dijeron: Fanor, usted es como Ruth. Y yo decía: Ruth, sí. Ruth no se despegó de su suegra. Y dice: amén, amén, porque me miraban que yo la traía así en silla de ruedas a la iglesia, así como la trae el Señor a su mamá, ¿verdad? Y el Señor me inquietó con la historia de Ruth, pero el mensaje central de la historia es redención. Cómo Dios redime a Ruth y a su suegra Noemí, ¿verdad? Ese es el mensaje central. Y a pesar de que la historia empieza muy triste, muy dura, en el desarrollo usted va a ver el final, cómo Dios mete su mano. Amén. 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 Pero para empezar la historia tenemos que ver qué es redención. Y yo fui a buscar la palabra redención. Proviene del latín redemptio o redemptionis. No me vean así, que yo no sé latín, pero ni el latín sabe de mí, ni yo sé de él. Significa acción y efecto de liberar a una persona de una obligación, librar de la esclavitud o secuestro a cambio de un precio. Sus componentes léxicos son el prefijo re, de reiteración, movimiento hacia atrás o a la inversa. Ahora ya sabe, cuando usted le pone reversa al carro, ¿de dónde viene la palabra re? ¿Verdad? De movimiento hacia atrás o a la inversa. Emer, la otra palabra que compone redención, emer, que quiere decir tomar, obtener, también es comprar y ganar. Y lo último de la palabra redención es sion, que es un sufijo que denota acción o efecto. Y ahí viene la palabra redención. Amén. Como redención se denomina la acción y el efecto de redimir. En este sentido puede referirse a la liberación de personas de alguna condición, esclavitud, prisión, de una situación, maltrato o un dolor o castigo, de una obligación o compromiso, una deuda, una hipoteca. Asimismo, redención puede significar liberar bienes o títulos empeñados o hipoteca, o comprar nuevamente aquello que se había perdido. En la teología cristiana, la redención hace referencia que, según nuestra doctrina, lo que Cristo hizo mediante su pasión, muerte y resurrección gloriosa para redimir a la humanidad de sus pecados. Amén. Entonces ahora surge la pregunta: ya sabemos que es redención, pero ¿cuál es nuestra redención según la Biblia? La redención es un concepto de la doctrina cristiana que se refiere al sacrificio que hizo Jesús para salvarnos y redimirnos del pecado. De esta forma, Él nos abre las puertas del reino de los cielos gratuitamente, sin que usted y yo tengamos que pagar nada. Estas puertas habían sido cerradas por la desobediencia del pecado de Adán y Eva. En este sentido, Jesucristo, muerto en la cruz, es el pago perfecto y único que Dios Padre aceptó
por nuestros pecados. Jesús es el Redentor y Salvador de todos los hombres que aceptan su pago en su lugar. La redención, así entendida, es el perdón de nuestros pecados presentes, pasados y futuros, y solo debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Amén. Y aceptar el pago que Jesús ofrece en la cruz del Calvario por nosotros. Eso está disponible a todos los hombres para reconciliarnos con Dios y que obtengamos así el regalo de la vida eterna. La Biblia dice: en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Efesios 1, 7. Amén. Ahora vamos a entrar en la palabra. Ya sabemos que redención. Amén. Que viene del latín, que quiere decir regresar. Amén. Acción es acción o movimiento. Amén. Esos son sus componentes léxicos. Y que es liberar. Emer, que es tomar, obtener, también comprar y ganar. Eso es redención. Amén. Y la Biblia dice que Jesús nos redimió y pagó por nuestros pecados. Amén. Vamos a entrar en la palabra en el nombre del Padre, de Jesucristo, su Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Puede leer la historia de Ruth, una historia muy linda. Tiene, creo que 4 o 5 capítulos. No es muy larga, pero es muy bella. Ha servido de inspiración inclusive a escritores como el escritor y poeta de Francia, Victor Hugo, que hizo novelas. Ha servido hasta Hollywood. Ha hecho películas de Ruth, del romance que tuvo con Boss. O sea que históricamente, a través de los siglos, ha sido de inspiración para muchas personas. Amén. Ruth 1. Vamos a leer. Esta historia tuvo lugar cuando en este país, yo voy a leer la versión del lenguaje actual. Usted puede usar la versión que usted quiera. La Dios habla hoy, que es católica, la Reina Valera, la contemporánea, la del 60, la que usted quiera. Amén. No me gusta la de Testigo de Jehová porque esa tiene una maraña ahí para decir que el Señor no es Dios. Amén. Amén. Ruth 1 del 1 al 22. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no habían reyes. Estamos hablando del tiempo de los jueces. De hecho, Ruth es el 8º libro del Viejo Testamento y está después del libro de los jueces. No habían reyes en Israel. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no habían jueces, sino que el pueblo eran defendidos por libertadores ocasionales. Ustedes saben que existieron libertadores como Sansón, que fue un juez, Gedeón, que fue un líder que no aceptó ser rey. Allí se comienza a desatar esta historia después de los jueces. En esta época no hubo cosecha y la gente no tenía que comer. Por eso una familia del pueblo de Belén, Belén quiere decir casa de pan, de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque ahí sí había comida. Moab es lo que se conoce ahora como Jordania. Por ahí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí, que quiere decir dulce. ¿Por qué le estoy diciendo lo que significan los nombres? Porque al final vamos a ver cómo se desata la historia. ¿Amén? El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí. Y los hijos se llamaban Malón y Quilión. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió. Así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y Malón y Quilión se casaron con mujeres de ese país, o sea, de Moab. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Malón y Quilión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. O sea, sus hijos no dejaron descendientes. Ahora vamos a ver que la historia se pone interesante. Ruth y Noemí van a Belén. Un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, dándole abundancia de cosecha. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá.
Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo, la suegra hablando con sus dos nueras, ¿okay? Mejor regresen a vivir con su familia, que Dios las trate bien como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar. Entre una lloradera, la nuera, pues se iban a separar de su suegra. Amén. Empezaron a llorar y a decirle, no queremos separarnos de ti, por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó, váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes, ya soy muy vieja para casarme otra vez. Y aún si yo mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crezcan? No, hija mía, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. El sentir de Noemí es que Dios le había quitado todo, su marido y sus dos hijos. ¿Okay? Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios. Y con Dios en letra pequeña, no es el Dios de Israel. Vete con ella. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. ¡Wow! ¿Qué no era esta? Como una hija. No iba a dejar a su suegra. Amén. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían, mire, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo, por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo, ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. Esa es la percepción equivocada de ella. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Fue así como Noemí regresó del país de Moab acompañado de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén estaban empezando la cosecha de cebada. Llegan para buena época. Segunda de Ruth. Este es donde relata que Ruth va y trabaja en el campo de Boz. Pocos días después Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Noemí le dijo, anda, hija mía. Era ley en ese tiempo, el tiempo de los jueces, de que las viudas podían ir al campo y recoger las vigas que caían, los granitos que se iban quedando ahí en el camino, cuando iban los que recogían para su sustento. Amén. Esas eran las leyes de ellos. Ruth 2, 1 al 3. Entonces Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, Ruth tuvo una buena suerte de ir a trabajar al campo de una familia de Elimelech, familiares de su suegro, de su difunto suegro, el difunto esposo de Noemí. Este familiar se llamaba Boaz y además era muy rico y muy importante en Belén, un hombre respetado. Ocurrió que ese día Boaz salió de Belén para vigilar
el trabajo en sus campos. Cuando llegó al campo, saludó a los trabajadores. Que Dios los cuide a todos. La Reina Valera dice que Dios los bendiga. Y los trabajadores le respondieron, que Dios te siga bendiciendo. Luego Boaz le preguntó al jefe de los trabajadores, ¿quién es esa muchacha? Parece que el cupido se le metió ahí con la flecha. El jefe contestó, esa muchacha de Moab que vino con Noemí. Me suplicó que la deje recoger las espigas que se les caen a los trabajadores. Desde que llegó en la mañana ha estado trabajando duramente y apenas ahora está tomando un corto descanso en la choza. Wow, es trabajadora la mujer. Boaz llamó a Ruth y le dijo, oye bien lo que te voy a decir. No vayas a recoger espigas a otro campo. Quédate aquí y acompaña a mis trabajadoras. Mira bien por dónde van y síguelas. O sea, a mis siervas, dice la versión Reina Valera. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Acuérdese que ella era extranjera. Cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras que ellos han llenado. Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Boaz, ¿por qué usted es tan amable conmigo? Se da cuenta que le estaban echando el ojo. Amén. ¿Por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera? Boaz le contestó, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de que murió tu esposo. Sé que dejaste a tu familia y a tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, en que ahora buscas protección, te haga mucho bien. Entonces Ruth le dijo a Boaz, muchas gracias, Señor. Usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Boaz invitó a Ruth y le dijo, ven, acércate aquí, hay pan, salsa y granos tostados. La Reina Valera dice, moja tu pan en el vinagre. Ruth fue y se sentó a comer junto con todos los demás trabajadores. Comió hasta que quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a su suegra. ¡Wow! Oiga, se sienta, come con el dueño de todo ese montón de terreno y le sobra comidita y se la va a llevar a su suegra. Cuando Ruth regresó de recoger espigas, Boaz ordenó a los trabajadores, dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Además, dejen caer espigas de sus propias manos para que ella las pueda recoger. O sea, a propósito. Y no la molesten. La versión Reina Valera dice, no la reprendan. Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta de que había recogido más de 20 kilos de cebada. Eso serían como ¿cuánto? 40 libras aproximadamente, más o menos. Tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a su suegra todo lo que había recogido ese día. También le dio a Noemí la comida que le había quedado. Noemí entonces preguntó, ¿dónde estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Que Dios bendiga mucho a quien tanto te ha ayudado. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un señor llamado Boaz. Por eso Noemí le dijo, que Dios lo bendiga. Qué bueno es ese hombre con nosotros y con nuestra familia y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte que este hombre es familiar de mi esposo y de acuerdo con nuestras leyes tiene el deber de protegernos. La Reina Valera dice, Él nos puede redimir. Ruth añadió, pues él me dijo que podía quedarme a trabajar con las demás trabajadoras hasta que se termine la cosecha de cebada.
Entonces Noemí le dijo a Ruth: qué bueno, hija mía, quédate a trabajar en el campo de Booz y no te alejes de sus trabajadoras para que nadie te moleste. Ruth siguió recogiendo espigas con las trabajadoras de Booz hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. Vamos a Ruth 3. Vos trata bien a Ruth, dice. Un día Noemí habló con Ruth, su suegra. Hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. Recuerda lo que te dije acerca de vos, el dueño del campo donde has estado trabajando. Él es de la misma familia de mi esposo. Escucha bien esto que te voy a decir. Esta noche él va a estar en su campo, separando el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está vos trabajando, pero no dejes que te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde va a acostarse. Cuando ya esté dormido, ve y acuéstate a su lado. Así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección y él mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth le respondió a su suegra: haré todo lo que tú me mandes. La Reina Valera dice que ella se acostó a los pies de Booz y que la tradición decía que él tenía que darle su manto. ¿Amén? Es parte de la redención. Cuando usted viene a Cristo, nosotros que no éramos israelitas, que no éramos el pueblo escogido, acudimos a Él y Él nos tira su manto de protección y nos redime. Amén. Eso es lo lindo de esta historia. Amén. Ruth se fue al campo e hizo exactamente lo que Noemí le había mandado. Después de que Booz terminó de comer y beber, se fue a acostarse junto al montón de cebada. Estaba muy contento. Cuando se quedó dormido, Ruth se acercó a él con mucho cuidado y se acostó a su lado. A medianoche, Booz se despertó de pronto. Al moverse sintió que alguien estaba acostado junto a él. ¿Quién eres?, preguntó Booz. Soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra, y las dos necesitamos que usted nos proteja. La Reina Valera dice que nos redima. Quiero pedirle que se case conmigo. Qué aventada la muchacha, ¿eh? Pidiendo matrimonio. Quiero pedirle que se case conmigo. Que Dios te bendiga, dijo Booz. Veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia, y que no piensas solo en ti. Me pides que sea yo tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo. No tengas miedo, Ruth. Toda la gente de Belén sabe que tú eres una buena mujer. La Reina Valera dice: todo el pueblo se ha dado cuenta que tú eres una mujer virtuosa y lo que tú has hecho con tu suegra ha llegado a oídos de toda la gente. Por eso voy a hacer lo que me pide. Ahora bien, de cierto que yo soy familiar de ustedes y que tengo el deber de protegerte. Sin embargo, tienes un familiar todavía más cercano que yo. Por ahora, duérmete tranquila. Ya mañana sabremos si él quiere protegerte o redimirte. Si acepta, no hay problema contigo. Si no acepta, te prometo que en el nombre de Dios que yo te protegeré o redimiré. Anda, acuéstate y duerme tranquila. Ruth se acostó cerca de Booz y se durmió. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levantó porque Booz no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Pero antes de dejarla ir a Belén, Booz le pidió a Ruth que extendiera su capa, y en ella puso más de 40 kilos de cebada. Después la ayudó a ponerse la carga en el hombro y regresó a Belén. Cuando Ruth volvió a la casa de Noemí, le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía?, le preguntó la suegra. Ruth le contestó a su suegra todo lo que Booz había hecho por ella, y agregó: Booz me dio toda la cosecha y me dijo: no debes regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo a Ruth: ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura de que Booz no va a descansar hasta que esté
hasta que este asunto se resuelva. O sea, ya la suegra le vio al familiar de que estaba bien enamorado de la muchacha, amén, de la moabita, de Ruth. Cuarto de Ruth, cuarto capítulo. Vos se casa con Ruth. Vos fue a la entrada del pueblo donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes. Poco tiempo después pasó por ahí el otro familiar de Elimelech. Oye, gritó Vos, ven aquí y siéntate, tenemos algo que hablar de inmediato. Vos llamó a 10 de los hombres más importantes de Belén y los invitó a sentarse con ellos. Una vez sentado, Vos le dijo a otro familiar: Noemí acaba de regresar de Moab y quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelech. Yo quería que tú supieras esto y además pediré que lo compres porque tienes el derecho de decidir primero delante de estos testigos. Dime si quieres comprarlo o no, pues aparte de nosotros dos, no hay otro familiar que pueda comprarlo. La Reina Valera dice que pueda redimirlos. Enseguida el otro familiar respondió: sí, lo voy a comprar. Entonces Vos le dijo: si compras el campo, también tendrás que casarte con Ruth, la viuda que vino con Noemí desde Moab. Así, cuando nazca el primer niño, él llevará el apellido del difunto esposo de Ruth y el terreno será para él. Entonces no acepto comprarlo. O sea, no le convenía el trato, porque él dijo: oye, le va a quedar a una familia de una mujer extranjera, eso no me gusta. Dijo el otro familiar: si lo compro, voy a perder todo ese dinero, y si nacen otros hijos, mis propios hijos recibirán menos herencia. Será mejor que lo compres tú. Siguiendo la costumbre de esa época, el otro familiar se quitó una de sus sandalias, se la dio a Vos y le dijo: toma mi sandalia, esta es la señal de que solo tú podrás comprar el terreno. ¡Wow! Le iba bien a Vos. Luego Vos se dirigió a las personas que estaban ahí y les dijo: ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que perteneció a Elimelech y a sus hijos. Además, me voy a casar con Ruth, la viuda de Moab. Así, el primer niño que nazca heredará el terreno y se mantendrá el nombre de la familia. Sus descendientes seguirán viviendo en Belén. Si somos testigos, respondieron los que estaban presentes. Decíamos que Dios te permita a Ruth ser como Raquel. Oiga, es la bendición que le echaron los ancianos del pueblo. Decíamos que Dios le permita a Ruth ser como Raquel y Lía, quienes tuvieron muchos hijos, de los cuales descendemos todos los israelitas. Que al casarse con esta joven mujer, tu familia llegue a ser tan grande como la familia de Fares, hijo de Judá y de Tamar, y que tú llegues a ser muy rico en toda Efrata y muy importante en Belén. O sea, le echaron tremenda bendición los ancianos del pueblo a Vos, que de hecho ya era rico. Se casa él. Al poco tiempo Vos se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí: bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que te acuerdes, para que cuide de ti. Que cuando Dios quiera que cuando el niño crezca llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que 7 hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Wow. O sea, la fama de esta mujer es que ella era, como dicen vulgarmente, uña y carne con su suegra. La amaba mucho. Amén. Porque la gente del pueblo le comienzan a decir a las mujeres: ella vale más que 7 hijos porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Noemí
abrazó al bebé con mucho cariño y desde ese día se quedó a cuidarlo. Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. Y a todos los amigos le decían, Noemí ya tiene un hijo. Oiga, por eso a veces las abuelas con algunos nietos son como madre. Amén. Obed creció y fue el padre de Jesse y el abuelo de David. Esta es la lista de los descendientes de Fares. Fares, Gerson, Ram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boz, Obed, Jesse y David. Y de ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En hebreo, Belén significa casa de pan. Es irónico saber que había una familia que tienen que salir de Belén porque no hay pan, no hay comida, y se van a la región de Moab en busca de alimento. Mientras viven ahí, a la señora se le muere el marido. Los dos hijos 10 años después se casan con dos mujeres de ahí de Moab. Nunca tuvieron hijos, pero los dos hijos se le mueren. La señora se queda sola, Noemí, con sus dos nueras. ¿Ok? Una de ellas es Ruth. La otra decide irse para su pueblo. Ruth le dice que no se va a ir, y ahí vemos una conversión. Entonces, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, ahí yo también moriré contigo. O sea, la mujer estaba determinada en no abandonar a su suegra. Cuando ellos regresan a Belén, pues Ruth se va a trabajar al campo, pues tenían hambre, ¿verdad? Y cuando llega el dueño del campo y la ve, y le dice al capataz, oye, esa muchacha tan bonita, ¿quién es? Oh, es la nuera de Ruth, de Noemí, perdón, es la nuera de Noemí que vino de Moab. Oh, dile a los trabajadores que me la traten bien, que si están recogiendo espigas, que dejen adrede espiguitas para que ella recoja. ¿Ok? Y cuando llegó la hora de sentarse a comer, él la llamó y le dijo, mira, toma de la jarra de las trabajadoras, de las criadas, y no te apartes de ellas para que nadie te moleste. La mujer se le tira al piso al hombre y le dice, ¿qué he hecho yo para merecerme tanta bondad? El hombre le estaba echando el ojo porque era muy bonita. En sí, era muy bonita. Cuando Ruth se va y lleva la carga de trigo, que eran casi 40 libras, Noemí se asusta y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde fuiste, niña? Le dice, fui al campo de un señor muy rico llamado Boz. Si ese familiar de mi marido, él nos puede redimir, él nos puede ayudar. Te voy a decir qué tienes que hacer. Al tiempo le dice, ya usted ya está grande, mija, yo no puedo estar con usted, usted tiene que buscar hacer su hogar. Esta noche Boz va a estar en el campo durmiendo, por lo de la cosecha. Váyase y arrójese a sus pies y pídale cuando él se despierte que la arrope con su manto, porque él nos puede redimir y tú te puedes casar con él. Y ella hizo tal y como su suegra le dijo. Pero Boz tenía una competencia, otro familiar más cercano a Noemí, y entonces va al pueblo y ve al familiar caminando y lo llama, y llama a los ancianos y le dice, siéntense que tenemos algo muy importante que discutir. Noemí estuvo casado con mi familiar nuestro, tuyo y mío, y tú eres más cercano, Elimelech, tú eres muy cercano a él, así que tú la puedes redimir, puedes comprarle el campo, pero ojo, si lo hace, porque él dijo que sí, acepto, yo lo compro. Bueno, te tiene que casar con la extranjera, la moabita. No, dice, eso no me conviene a mí, porque si nacen los hijos de ella, los míos ¿qué? ¿Se quedan sin herencia? No, ya no me conviene esa transacción. Y el tipo se quita la sandalia y le dice, vos, toma, redímelos tú, cásate tú con ella. Y así fue como vos, pues, logró tener victoria y se casó con Ruth, y de Ruth nació Obed, y Obed era nació Jesse, y de Jesse sale el rey David. Viene la genealogía del Señor Jesucristo. La historia comienza con hambre, con necesidad, amén, en donde ellos tienen que salir de su país y ir a Moab, lo que es ahora Jordania, y nos relata que a pesar de que los hijos de Dios pasamos por momentos duros,
momentos de crisis, momentos difíciles, momentos de necesidad, Dios no nos deja desamparados a nadie. Amén. Y así como usted y yo somos extranjeros, porque sí dice la Biblia, que a los suyos vino los israelitas, y los suyos no lo recibieron al Señor. Pero todos aquellos que no eran suyos, les dio que el poder de hacerlos hijos de Dios. Amén. Y aquí vemos una mujer que le dice a la suegra: no, yo no te voy a dejar, tu gente va a ser mi gente, tu Dios va a ser mi Dios, y donde tú vayas yo iré, y donde tú te sepulten ahí me enterrarán a mí. Esa mujer estaba determinada y creía en el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Esto implica que ella deja su tierra, sus creencias, su manera de pensar, y se va a otra tierra y campa bajo la sombra o el amparo del Altísimo, en la tierra de Israel, y llega donde vos, a los pies de vos, y pide su cobertura, su bendición. Amén. Así llegamos muchos de nosotros a este país. Amén. Venimos huyendo de circunstancias diversas, políticas, socioeconómicas, de lo que sea, hasta que un día oímos el mensaje de ¿qué? El Evangelio de Cristo. Amén. Y cómo Él nos redime y nos redimió en la cruz del Calvario. Y como nosotros, sin ser el pueblo escogido de la antigüedad, viene Dios y nos escoge y nos hace sus hijos y nos lava con su sangre. Amén. Y nos escribe en el libro de la vida, ese libro de Apocalipsis. A los que no eran pueblo, nos hizo, nos ensartó. Amén. Amén. Había un olivo, dice la Biblia, cultivado, que es el olivo de Israel, y había un olivo salvaje que éramos nosotros, y Dios permitió cortar ramas de ese olivo para ensartarnos en ese olivo, pero el tronco es de Israel y la raya. ¿Amén? Y así Dios nos permite a nosotros, que nosotros no teníamos ni idea. Muchos de nosotros veníamos de una religión mezclada, llena de idolatría y de cosas. Nosotros no teníamos idea de quién era el Dios de Israel. Y el Señor viene y nos rescata, nos limpia y nos redime con su sangre, y nos ensarta en el tronco de la raíz de David, por su misericordia y su amor. Eso solo lo puede hacer Dios, y nos hace coherederos de las promesas que le hace a Abraham. Abraham es una persona que no era israelita, que él oyó a Dios, creyó y actuó, y su fe le fue contada por justicia. Ya Dios andaba justificando al hombre, hombres que no conocían nada de Dios, un pagano. Y ahí venía Abraham, de Ur de los Caldeos, de donde es ahora Irak. Y el Señor le habla a él oye la voz, y él decide creer en Dios. Y Dios le da una promesa a él, de multiplicarlo como las estrellas de los cielos, que es la nación que ahora conocemos como Israel. Así venimos muchos de nosotros. Dios nos da una promesa: hijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a sanar, yo te voy a curar, yo te voy a levantar, yo te voy a ayudar, yo te saco de la bancarrota, yo te saco de la depresión, yo te saco de lo que sea, malas relaciones familiares, yo te saco de donde estés, yo te saco de los vicios, yo te saco. Y el Señor nos comienza a llevar de gloria en gloria, de paso a paso. Amén. Porque Él es así con sus hijos. Dice que si nosotros, siendo humanos, pecadores, imperfectos, no le damos a nuestros hijos que nos piden un pescado, un escorpión, o el que nos pide pan, una culebra, una serpiente, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar lo que le pidamos, y hasta el Espíritu Santo a nosotros. Amén. Y aquí tenemos un relato de una historia de una mujer que decide creer en Dios, que no quiere soltar a su suegra, que dice: bueno, si tengo que soltar todo lo que queda atrás, mi pueblo, sus costumbres, sus dioses, y adorar al Dios único, me voy. Y ella llega a un campo. Los escritores dicen que Ruth andaba pisando y reconociendo su campo sin saber ella que ella iba a ser la dueña de ese campo, del campo de Boaz. Amén. Y cuando vos la ves, pues queda flechado. Y le dice al mayordomo: ¿y esta muchachita quién es? Le dice: oh, es la moabita que vino con Noemi, con su suegra. Y él comienza a indagar, y la muchachita estaba muy bonita, la Jordana. Y dice: wow, no me la traten mal. Dile a los trabajadores que adrede suelten espiguitas, ok, de cebada, para que ella recoja y lleve a su casa, porque ya escuché que ella ha sido leal con su suegra. Amén. Al pasar el tiempo, la suegra le dice: no es justo, mija, usted es una mujer muy linda, muy bonita,
Usted tiene que rehacer su vida. No es justo, usted quedó viuda. Yo ya estoy muy vieja, pero usted puede ser un hogar. Vaya esta noche a donde está vos, en los graneros, acuéstese al lado de los pies de él, y cuando él se despierte, pídale que le tire su manto. ¿Ok? Y eso es lo que hizo vos. Le tiró su manto. Símbolo de cómo Dios nos tira su manto cuando estamos a los pies de la voluntad de Cristo. Amén. Así que esa es la historia que yo les quiero dejar. De esto han salido novelas, romance, muchas cosas muy bonitas. El libro lo demuestra de qué manera una mujer gentil se convirtió en seguidora del verdadero Dios y cómo se incorporó a la vida del pueblo de Dios en el tiempo de los jueces. Esto nos deja ver que en Dios no hay excepción de razas, de nacionalidades ni de personas. Él toma bajo sus alas de protección a las viudas, a los extranjeros o a todos aquellos que confían y acuden a Él en busca de refugio y socorro en tiempos duros de necesidad. Y el Señor no les da la espalda a nadie. Amén. El libro también demuestra de qué manera David descendió de una mujer cuya fe en Dios fue puesta por obra. No su raza ni su país de origen, sino solo su fe en Dios que la salvó a ella y a su suegra. Casi todos los comentaristas consideran que el libro de Ruth es como un ensayo sobre la soberanía de Dios y su misericordia y lealtad. Y el libro termina, a pesar de que fue una historia con un comienzo de hambre, muerte y desconsuelo, termina con un final glorioso y feliz. Esto nos deja ver también que nosotros vivimos en un mundo donde Jesús dijo que aquí vamos a tener ¿qué? Aflicción, presión. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, afanes, pero confiad, yo, dice el Señor, he vencido el mundo. Entonces nos deja ver que a pesar de que estemos en una vida caída, donde hay pecado, donde hay gente mala, también hay gente buena, pero hay gente mala, donde hay gente que nos quieran tratar de hacer un mal, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, a rescatarnos, a bendecirnos, y el día de mañana que partamos de este mundo, Él nos saca de aquí para que estemos con Él en un lugar feliz para siempre. Dice que ahí no va a haber dolor, ni lágrima, ni llanto, ni angustia, ni hospitales, ni enfermedades, ni muerte, ni dolor, ni crisis, ni hambre. Amén. Porque ahí es pura perfección con el Señor. Donde Él está es amor y es eternidad. Amén. Amén. El libro relata una historia de una familia israelita que empieza con un problema de hambre y escasez y se desarrolla con eventos trágicos y tristes, donde Noemí pierde a su marido y a sus 2 hijos en Moab. Pero el libro nos deja ver la misericordia y el amor infinito que Dios tiene a las viudas y necesitadas, culminando con un final muy feliz, de gran regocijo, con una boda de redención, tal y como el creyente en Jesús será redimido por completo para estar un día en las bodas del Cordero. Amén. 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 La historia de Ruth, que comienza con una escena trágica, termina en un desenlace feliz y condescendiente, de donde viene el rey David y nuestro Señor Jesucristo. Noemí usa el término el Todopoderoso para referirse a Dios, haciendo énfasis en que ella creía que su irresistible poder y su mano se había vuelto contra ella, lo cual es un error. Amén. Sin embargo, no es necesario presumir de que el punto de vista de Noemí debe ser aceptado como una revelación espiritual llamada a convertirse en doctrina. Claro que no, sino que es un lamento humano por las tragedias y dificultades que pasamos en la vida. Por el contrario, se comprende mejor sus palabras como una expresión de humana perplejidad recogida por la historia en un momento donde no podemos entender por qué Dios permite que personas buenas pasen por cosas difíciles, negativas y hasta malas en nuestras vidas. La historia termina con un final muy feliz, donde un hombre llamado Boaz, que significa la fuerza está en él. ¡Wow!
Dios tenía el poder de redimir, así como Cristo tiene el poder y la fuerza para redimirnos. Por eso le dije que le iba a explicar lo que significaban los nombres de los que aparecen en la historia. Dice, la historia termina con un final muy feliz donde un hombre llamado Boaz, que significa la fuerza está en él, redime a una mujer extranjera y ajena al pueblo de Dios, quien decidió voluntariamente creer en el Dios de Israel y ayudar a su suegra, e ingresa a la familia del pueblo de Dios a dejar su pasada vida en Moab para irse a refugiar bajo las alas del Dios de Israel y llegar a ser parte del pueblo santo de Dios. El que Ruth se acostara a los pies de Boaz significa que el cristiano que está dispuesto a rendir la voluntad, su voluntad a Cristo para ser arropado por su capa de misericordia, redención, restauración y bendición. Esta bendición de la redención de Ruth alcanzó a Noemí, donde ella fue bendecida por Ruth y ambas fueron redimidas y protegidas por Boaz, tal como Cristo hace con nosotros, que no siendo parte del pueblo escogido de Israel, Jesús nos ensartó en su plan de redención para salvarnos del pecado y de la muerte segunda, de pasar la eternidad sin Dios y sin su bendición. Y ahora Él promete sacarnos del mundo lleno de aflicciones y llevarnos para pasar la eternidad contentos con Él, felices para siempre. Amén. Y esa es la historia, que a pesar de que pasemos momentos difíciles, pasemos momentos de incertidumbre, pasemos pérdidas de familiares, el Señor va a estar siempre con usted. Él no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Aunque usted pase por un hospital, aunque usted pase por las aguas, no se ahogará, dice la Escritura. Aunque por el fuego no se quemará, ni el sol le fatigará de día, ni la luna de noche, dice, porque Él está con usted. Amén. A José le dio una gran promesa, le dijo, así como estuve con Moisés, estoy contigo, pero esfuérzate y sé valiente, porque yo soy tu Dios, quien te ayuda. Entonces la Escritura nos deja saber que a pesar de que el cristiano pase necesidad, hambre, angustia, pérdida familiar, cosas de salud, el Señor está allí. El Señor está allí siempre. El Señor a usted no lo va a soltar. Él sabe el día de su entrada a este mundo y el día de su salida. Y aunque usted pase por angustia, por dolores, porque hay personas que predican, ven a Cristo y que todos tus problemas se van a resolver. Y eso no es así. Algunos lo resuelve Dios, otros lo resuelve usted, y otro tiene que pedirle a usted sabiduría para saber las diferencias de por qué pasan las cosas y por qué son así. Porque las respuestas aquí nadie las tiene. Las respuestas las tiene Cristo ahí en el cielo cuando estemos en su presencia. Amén. Así que les dejo eso en su corazón, que Dios está con ustedes, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. Dios los bendiga.